No puedes saber aquello que no sabes. Así empiezo con esta cita de Sócrates, la charla que voy a dar sobre la empresa que es Babel. Bueno, Babel es el producto principal de la empresa Voxel Group. Es una empresa que nació en 2001 con un propósito completamente distinto, de hecho. Esta empresa empezó intentando vender online, allí en el 2001, vinos y cava. Cava es como el champán del área de Cataluña, que es donde nació la compañía, vinos y cavas online. Entonces, esto era en el 2001, cuando la gente, no todo el mundo tenía internet, no estábamos acostumbrados a comprar internet, y eso fue como un proyecto muy innovador que nació de la Universidad de la Ramon Llull en Barcelona, de La Salle, por parte de un profesor de multimedia que había montado ahí un grado, montó una empresa e intentó hacer este proyecto con mucha ilusión, pero aquello no acababa de funcionar porque se dieron cuenta que el mercado no estaba listo para esto. Con lo cual tuvieron que pivotar y acabaron montando lo que es ahora Babel, que fue una de las pioneras a nivel internacional haciendo un puente entre empresas para ayudarles a hacer facturas, pedidos, albaranes, notas de entrega de forma electrónica, o sea, quitando el papel de por medio y ayudando a que todas esas transacciones entre compañías fueran más fluidas. Entonces, esta compañía hace un par de años llegaron a ser 180 personas, tienen principalmente las oficinas en Barcelona, pero también en Santo Domingo, porque es desde donde sirven a toda Latinoamérica, y se centran principalmente, entre sus 70.000 clientes, se centran en el sector turismo y el sector de restauración, que por cierto ahora con lo del coronavirus, pues está todo como muy fastidiado, ¿no? Esto del turismo y el sector. Me encantará oír otra charla de Zuhail, sobre cómo han vivido esta crisis, esta pandemia, las organizaciones, porque nosotros también hemos vivido la nuestra. Y durante 20 años hemos estado sobreviviendo y creciendo de una manera bastante, al principio, poco, ¿no? Porque los primeros 5 o 6 años de la compañía pues fueron sin crecimiento, porque estaban buscando su espacio en el mundo. Y una vez encontraron este producto que parecía que tenía interés internacional, pues fueron creciendo poco a poco lo que es la empresa, la cantidad de empleados que tiene, y aquí vemos en esta gráfica un crecimiento lineal exponencial, porque crecían, que al final ya veis que van creciendo más. De hecho, ahora somos ya 200 empleados. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tú creces una organización, que al principio sois 10 personas, hay que crear una estructura, no puedes tener todo el mundo discutiéndolo todo. Y la estructura clásica que toda organización, sobre todo empresas, implementan es una jerarquía. De hecho, cuando se empezaron a notar con 50 personas que aquello no funcionaba, que las tomas de decisiones eran más lentas, enviaron a 3 o 4 de sus directivos a hacer un MBA. ¿Y en el MBA qué les enseñaron? Pues bueno, a hacer una estructura clásica, jerárquica y lo que están acostumbrados a enseñar. Y poco a poco sus clientes les dijeron que ya no eran tan guapos como antes, que ya no les servían tan bien, que las cosas iban más lentas, que no había buena comunicación. Entonces, poco a poco dejaron de ser tan ágiles como ellos querían ser, ¿no? Al principio, y se dieron cuenta de que tenían que hacer algo, tenían que transformarse de alguna manera para poder ser más ágiles. Y esa transformación pasaba de ser esa oruga en la que se estaban convirtiendo lenta a volver a ser una mariposa que podía ir más rápido, adaptarse mejor a los cambios en el mercado, porque veían que no podían seguir creciendo de esta manera manteniendo esa cultura que ellos querían mantener. Entonces, enviaron a uno de sus directivos a una formación en La Salle de metodologías ágiles, que es algo que en el mundo del software está bastante de moda, ¿no? Y entonces, allí es donde me conoció a mí, que estaba dando clases en esa universidad. Yo soy un cofundador de una empresa de consultoría de nicho que nos dedicamos a hacer acompañar a empresas a hacer metodologías ágiles. Soy formador certificado, doy clases en la universidad, bueno, he trabajado en varias empresas. Entonces yo era la persona que les iba a ayudar a ser más ágiles, ¿no? Lo que ellos les propuse que hicieran es primero montar un equipo de transformación, que como vemos aquí es un grupo de personas que iban a hacer, lo llamamos Optimus Prime, para darle un empaque. Siempre está bien estos proyectos de transformación ponerles un buen nombre que enganche, ¿no? Porque si le pones el nombre de proyecto de transformación organizacional, es como ya es aburrido. Entonces, le ponemos un nombre que tenía enganche,
principalmente. Aparte hacía referencia a lo frikis que somos, porque es una organización informática principalmente, pero también al concepto de transformación, ¿no? Y con ese, lo que no sabían es que se les había colado de incógnito una persona que, más allá de querer ayudarles a hacer una transformación ágil, quería introducir unos temas que ellos no eran conscientes, que era, en el fondo, la sociocracia. Yo quería enseñarles a estructurarse y a tomar decisiones de una manera totalmente distinta que les iba a permitir ser ágiles. Porque si tú, por mucho que tú adaptes metodologías ágiles, si tu manera de estructurarte sigue siendo la misma que antes, pues tocas un techo rápido, ¿no? En la manera que tienes que adaptarte y demás. Entonces, lo primero que hice fue, en ese grupito que cogimos representantes de las diferentes áreas de la compañía, teníamos un representante no solo por área, o sea, una persona de ventas, una persona de soporte, una persona de IT, teníamos gente de todas las áreas para asegurarnos de que este proyecto de transformación tenía representatividad de todas esas áreas, sino que también queríamos que tuviera representantes de los diferentes niveles jerárquicos de la compañía. Ahí teníamos gente del comité de dirección, teníamos mandos intermedios y teníamos gente que trabajaba en proyectos como de soporte. Entonces empezamos haciendo una primera dinámica en la cual definimos en ese kickoff cuál era el propósito de transformación, qué queríamos conseguir como equipo, cuál era nuestra meta, conocernos mejor, porque había gente que no había trabajado junto nunca. Entonces hay que formar a ese equipo y ayudarles a hacer ese proceso de tener un propósito común. También hicimos dinámicas, como aquí tengo puestas unas cartas de personality poker, para que se fueran conociendo, que viéramos qué tipos de personalidades había en el grupo. Al final es transparentar quién somos y qué es lo que queremos para que sea más fácil ejecutar ese proyecto. Y en esa formación inicial, pues les estuve explicando pues, que teníamos que hacer un cambio cultural en la compañía. Y ese cambio cultural había algunas cosas que ellos esperaban, que era hablar de mejora continua, hablar de transparencia, efectividad, empiricismo, que son cosas que en el mundo ágil están como muy sabidas. Y la responsabilidad también, muy sabido, todo esto lo tenían más por la mano y ya se lo esperaban. Pero después les introduje dos temas que ellos no acaban de conocer, que era el concepto de consentimiento y la equivalencia, que ya son propios de sociocracia, que estos son los 7 principios de sociocracia 3.0, que era el marco en el que me basaba cuando les introducía sociocracia. Entonces, por si no lo sabéis, que seguro que ya lo sabéis todos, pero tengo que explicarlo. La equivalencia quiere decir que las decisiones se toman o se consienten, que después lo explicaré, por aquellos a los que les impacta. Por eso era importante que en este equipo de transformación tuviéramos representantes de todas las áreas y de todos los niveles jerárquicos para asegurarnos de que tomamos decisiones representando a todo el mundo. Entonces, esto lo introduje y también introduje el concepto de consentimiento, que es dejar hacer, o sea, consentir, siempre y cuando no haya una razón válida de peso para no hacerlo. Entonces, esto de aquí fue un pequeño cambio en su manera de trabajar. Entonces, esto era importante que funcionara basándose en que la cultura de la compañía ya estaba en cierta manera alineada con estos valores que yo quería introducir. Porque intentar introducir sociocracia en una organización cuyos valores no están alineados es un suicidio. O sea, no vale la pena. Dedica tus esfuerzos a otra cosa. Entonces aquí lo bueno es que el trabajo que habían hecho antes de que empezara yo a trabajar con ellos en Voxel de cultura estaba muy alineado, ¿no? Les encantaban los retos, de ahí la mejora continua, la efectividad, todo eso estaba claro, la responsabilidad. Eran people freaks, o sea, la transparencia, la equivalencia, estaban en parte ya allí. Les encantaban los cambios y no hay nada más cambiante que una sociocracia, ¿no? De ahí el concepto de gobernanza dinámica. Tenemos que adaptarnos a esos cambios y ser trabajadores que trabajamos bien en equipo, que es divertido trabajar en equipo unos con otros. Y eso iba muy bien a la mano con los círculos. Entonces empezamos a hacer reuniones de gobernanza de este nuevo círculo que habíamos creado de gobierno IT. Y estas reuniones de gobernanza, al principio que eran un poco extrañas, ¿no? Porque les hacía hacer cosas las cuales no estaban acostumbrados a hacer. Les hacía empezar la reunión haciendo un check-in y diciendo, ¿cómo os sentís llegando a esta reunión? Empezaba yo, ¿no? Y al principio les chocaba un poco. Y lo hacíamos en rondas y hablaban uno a uno. No se pisaban. Les tuve que enseñar a no interrumpirse y el valor de no interrumpirse. Entonces eran dinámicas que ellos no estaban acostumbrados a vivir y poco a poco se les hicieron más naturales y formó parte de este nuevo círculo y les enseñé a tomar decisiones por consentimiento,
Porque decían, claro, es que aquí había 10 personas en este primer equipo y tomar decisiones decían, pues vamos a votarlas. Y expliqué que no, que teníamos que hacer cosas que fueran bien para cualquier área de la compañía. No, lo que no podíamos hacer es que votáramos los de IT y los de producto y los de ventas una cosa y que los de soporte después se tuvieran que fastidiar. ¿No? Teníamos que votar cosas o decidir cosas de las cuales todos pudiéramos vivir. Entonces, este proceso en el cual yo introduje sociocracia, de lo primero que tuvimos que hacer fue definir cuál era nuestra hoja de ruta. Y esto lo hicimos de manera iba a decir consensuada, pero es más bien conjunta, ¿no? Definimos esa hoja de ruta en la cual teníamos un montón de iniciativas que nosotros queríamos hacer para ser esa organización que nosotros deseábamos, y esas las categorizamos por cosas que impactaban a nivel de personas, iniciativas para mejorar la vida de las personas, iniciativas para mejorar procesos y ser más efectivos, más eficientes. También, como es una organización que tiene un producto tecnológico, la mayoría de esas iniciativas eran iniciativas tecnológicas. Y también había algunas de producto. Entonces, ya como vimos que muchas de esas iniciativas eran tecnológicas y muchas iniciativas, había muchas, por lo menos 50 iniciativas en total, y era infactible que esas 10 personas que formábamos ese círculo lo ejecutáramos todo. Y de hecho lo que queríamos es hacer un cambio organizacional, con lo cual empezamos a hacer equipos de ayuda para cada una de esas iniciativas. Entonces había un miembro de ese círculo de transformación que era digamos, el lead link. Yo no lo llamé así en ese momento, pero era la persona que se encargaba de que esa iniciativa se llevara a cabo, y había un grupo de personas que eran voluntarios de la organización que se ponían a trabajar en llevar a cabo la iniciativa. Entonces, aquí vemos cómo funcionaba esa estructura, ¿no? A grosso modo. Primero habíamos montado un primer círculo, que era el círculo de Optimus Prime, el de transformación, que tenía representantes de las diferentes áreas de la compañía, y dentro, como vimos que había muchas iniciativas técnicas que al resto de la compañía como que le sonaban a chino, pues montamos un primer subcírculo, que era el Voxel Labs, lo llamamos, que ahí teníamos representación de las diferentes, digamos, áreas de conocimiento para desarrollo de producto. Teníamos testeo, quality assurance, temas de arquitectura, temas de bases de datos, cosas que son importantes para este tipo de proyectos. Entonces ya tuvimos el primer subcírculo y ahí en la parte de abajo veis que hay un primer doble enlace. Introdujimos el concepto de doble enlace, los representantes ya los tenían claros. Entonces poco a poco fuimos introduciendo conceptos en esta organización y llegó el momento de introducir un nuevo concepto a través de las sucesiones. Estaba viendo antes así a medias, porque estaba como el corazón partido, ¿no? Entre la charla de Alan y la charla de Irena sobre sucesiones. Y en la charla de Irena hablaba de un concepto que yo creo que es clave para llevar a cabo sociocracia, que es hacer bien las sucesiones. Definir un rol que va a coger a alguien temporalmente y esa persona, pues al cabo de su término en ese rol, tiene que montar una sucesión. Y lo mismo nos pasó a nivel del círculo de transformación. Llegó un momento que, ya fuera porque ya llevaban un tiempo allí y valía la pena renovar las personas que estaban en ese círculo para que todo el mundo se sintiera partícipe, y aparte porque había gente que estaba cansada porque lleva mucho trabajo hacer una cosa así. Con lo cual, llegamos al momento de hacer sucesiones y nos planteamos si matar el círculo y volverlo a crear, lo cual nos pareció que era una idea demasiado descabellada, porque sí que tiene que haber una cierta continuidad. Entonces, cambiar a todos los miembros de un círculo de golpe no nos pareció la mejor idea y lo que hicimos fue fasearlo. Cada 3-6 meses había una porción del círculo que salía a reelección, digamos, reselección, y sí que en ese momento, como éramos los únicos que trabajamos de forma sociocrática, los que escogíamos al nuevo miembro representante éramos nosotros. No lo hacía del departamento. Esto sería algo que más adelante empezaríamos a hacer. Y dentro de esa sucesión, me acuerdo que hubo un día que me vino el dueño de la compañía y me dice, ostras, porque el dueño de la compañía, Xavi Ginesta, ya no está como director general porque se puso a llevar el capítulo de Capitalismo Consciente, no sé si sonará, es una organización internacional para llevar la conciencia al capitalismo, a ver si resolvemos este problema porque es muy gordo. Y entonces él me vino un día y dice, ostras, que en el capitalismo consciente hemos estado hablando, hay varias personas que están haciendo holacracia y creo que lo podríamos empezar a aplicar en Voxel. Entonces a mí se me puso esta sonrisa así, y porque me pareció curioso que me propusiera eso. Y entonces yo le dije, bueno, de hecho, holacracia es una versión, es una interpretación
sociocrática de funcionar. Y de hecho nosotros estamos también aplicando en Voxel ya cosas de estas, que es otra vertiente, que es Sociocracia 3.0. Entonces le estuve explicando y se le abrieron los ojos y le pareció fascinante. Entonces ya de ser un agente encubierto de introducción de sociocracia, esto pasó a ser público, ¿no? Llega un momento que el poder, porque siempre hay poder, en toda estructura, en toda organización hay poder y eso no lo podemos evitar. Entonces, el poder, la propiedad, en este caso, le vio con buenos ojos empezar a hacer este tipo de cosas y entonces ya la cosa como empezó a tomar otra dirección y me propuso si quería formar parte yo del comité de dirección. Me dijo, estaría muy bien que tú, que llevas aquí un año trabajando con nosotros y todo el equipo te valora, pues si llevaras tú el departamento informático. Y yo, había una parte de mí que a mí me gusta mi libertad de consultor, pero otra que quería realmente que este proyecto saliera adelante y veía una oportunidad de sacar en una empresa, en una organización que tiene cuenta de resultados y que tiene accionistas y demás, pues que empezamos a hacer sociocracia. Entonces, pues acepté el reto, como buen challenge maniac, ya la cultura se había apoderado de mí. Entonces acepté el reto y empecé a tomar el departamento, pero yo ya avisé que para mí este rol era algo temporal, porque yo quería asegurarme de que en esa sucesión poder hacer crecer a otros liderazgos dentro de la compañía. No quería que dependieran de mí, no quería crear una estructura jerárquica, era totalmente lo contrario que lo que quería, pero es lo que había al principio y es con lo que yo tenía que trabajar. Con lo cual, lo primero que hice fue mi job description o role description, porque aproveché patrón de sociocrático para describir ese rol y que el director general me escogiera a mí de manera muy poco sociocrática, pero bueno, hay que empezar por algún lado. Entonces, después de escoger esto, empecé a definir otros roles internos de la compañía. Y estos roles, inicialmente, como la compañía es una compañía de desarrollo de software y funcionábamos, hacíamos Scrum. Scrum es una metodología de trabajo en la cual tampoco voy a entrar mucho, pero define principalmente cómo son las operaciones, cómo ejecutamos proyectos dentro de la organización. Y había 3 roles que yo definí con un role description, que son los 3 roles que hay en un equipo de Scrum. En un equipo de Scrum tenemos el Scrum Master, que nosotros le llamamos Team Coach en esta organización, que es el circulito este naranja. Tenemos un Product Owner, que es la persona que prioriza, que se encarga de asegurarse de que el retorno de inversión es el máximo posible. Y después tenemos un equipo de desarrollo que desarrolla el producto, ¿no? Entonces, esta era la estructura que ellos ya conocían. Era esa familia, que había una charla antes de cómo funcionaba en Dinamarca antes de que hubiera una constitución. Entonces, el núcleo, la unidad de más bajo nivel, que suele ser la familia en una sociedad, en el caso de una empresa como esta, era el equipo Scrum, que desarrolla productos. Entonces, definí el rol de Team Coach, el rol de desarrollador y el rol de Product Owner utilizando ese patrón de sociocracia. Y aquí ya definimos ese rol, se lo pasamos a todos los que ejecutaban ese rol para su consentimiento, para que ellos realmente dijeran, sí, me siento que yo hago este trabajo, que es lo que nosotros hacemos. Y aquí empezamos ya a expandir lo que es el consentimiento al resto de todo el departamento de IT. Hubo otro rol que definimos, que fue bastante curioso, que era el rol de mentor, porque vimos que en la compañía había mucha necesidad de crecimiento en las personas del equipo de desarrollo, que había unas 70 personas, que muchos eran muy juniors. Entonces lo que hicimos fue asignar a aquellos que sí que querían uno, de manera voluntaria, a un mentor. Pero claro, ese mentor, ¿qué hace? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué recursos tiene a su disposición? ¿Cuánto tiempo puede dedicarle? Me pareció el momento perfecto para definir ese role description del mentor. Entonces, la cuestión es, tampoco hay que matarse a describir roles. La cuestión es coger la ley de Pareto. ¿Con qué 20% de roles cubro el 80% de la organización? Entonces ahí tenía pues, los que hemos visto antes. El team coach, el desarrollador y el product owner. Ahí teníamos ya el 90% de las personas tenían esos roles. Y con este, que era un rol que podían tener muchas personas dentro del departamento, porque había al menos unos 20 mentores, también valía la pena. Pero no me puse a definir cada persona específicamente el rol que hacía porque era demasiado trabajo. Quería tener algo rápido. Y después me puse a definir círculos de dentro de la compañía, del área de IT, que era lo que
por lo cual yo tenía responsabilidad. Yo creo que es muy valioso empezar por lo que uno puede controlar y no meterse en berenjenales que no tienes control. Y uno de los primeros círculos que montamos fue el círculo de formadores internos, porque como he dicho antes, había mucha necesidad de aprendizaje interno, entonces había un grupo de gente más senior que montaron el círculo con un domain description y demás, en el cual ellos tenían como propósito preparar un plan de formación y ejecutarlo para subir el nivel de toda la gente interna del equipo de desarrollo. Lo bueno es que tanto del círculo este de formadores como del círculo o la comunidad de práctica tecnológica, donde se decidían aspectos tecnológicos que aplicaban a varios equipos de desarrollo, estaban poblados por principalmente la misma gente que había estado en el proyecto Optimus Prime dentro del círculo de Voxel Labs, con lo cual muchas de las prácticas sociocráticas como que ya les venían un poco naturales. Entonces eso estaba bien porque a mí me facilitó el no tener que estar en 50.000 círculos enseñando a 3, 5 círculos a la vez a hacer este tipo de prácticas, lo cual es mucho trabajo. También montamos una comunidad de prácticas de mentores, donde se juntaban para ver cómo podían mejorar, qué cosas estaban haciendo unos u otros. Esto más que un círculo, porque no definían políticas, pero sí que compartían conocimiento. Y también montamos un círculo que no acabó de funcionar, esto también a veces pasa, ¿no? Montamos un círculo para eventos, gestión de eventos. En la compañía hacíamos una conferencia, o seguimos haciendo, una conferencia anual en el sector del turismo, para hablar de temas de pagos online, de temas de factura electrónica. Y también veíamos que cada vez más se estaban haciendo más eventos en la compañía. Teníamos un meetup especializado en sociocracia, que hacíamos 2 sesiones al mes. También habían meetups que se hacían de Agile. Entonces, tranquilamente se estaban haciendo 3 eventos al mes en la compañía, más esta conferencia anual, además de que cada vez íbamos a más conferencias nosotros para formarnos. Entonces, buscábamos que este círculo, pues, fuera el que ayudaba a las personas a sacarle el máximo partido a esas conferencias, pues si íbamos pues comunicando bien, explicando bien de qué iba nuestra compañía, pues para generar ese employer branding. Y la verdad es que una vez creado el círculo, definido el domain, el dominio y demás, pasó una cosa curiosa y es que empezaron a haber discrepancias entre lo que los miembros del círculo pensaban que era su propósito y la gente de marketing había un solape entre esos 2 círculos. Entonces, ahí fue interesante ver cómo esas tensiones se fueron estableciendo y generando conflictos que ayudaron a que al final nos diéramos cuenta que este círculo no tenía sentido, porque todas las competencias que estaban adquiriendo ya venían dadas a marketing, marketing se sentía como pisado, y entonces vimos que lo único que tenía que hacer este círculo era definir cuáles eran las políticas de cómo ir a la conferencia, escribir una documentación y pasarle todo eso a marketing, y acto de seguido ese círculo dejó de existir. Lo cual es curioso porque cuando creamos equipos, después destruirlos es muy difícil. Porque la gente se siente aferrada a aquel trabajo que ha estado haciendo. Entonces, una de las cosas que comentaba antes en una pregunta, no me acuerdo quién ha sido, a Alan, es cómo acompañamos a esas personas que tienen un rol y después dejan de tenerlo, ¿no? Porque ahí hay un pequeño trauma que hay que gestionar. Y llegó el momento, que de hecho esto empezó hace un mes y medio, de hacer una sucesión por mi parte, porque yo ya dije que el proyecto, como ese rol que yo tenía como director de informática, iba a ser temporal, con lo cual esa sucesión yo no quería hacérsela a otra persona para no establecer esa jerarquía de manera indefinida, y lo que hice fue delegar mi rol a un círculo. Entonces monté un círculo general de IT, que lo llamamos desarrollo de producto, y ahí tengo a los 4 jinetes del apocalipsis, que eran los 4 líderes de las 4 grandes áreas que había dentro de desarrollo de producto. Entonces, lo primero que hice fue montar unas primeras reuniones de alineación diaria y después empezamos a hacer reuniones de gobernanza en las cuales empezamos a decidir temas, sobre todo estructurales, de cómo nos estructurábamos, qué responsabilidades tenía cada uno, definir esos círculos y roles de manera consentida, y eso empezamos a crear círculos. Entonces creamos el círculo de infraestructura,
definimos roles, definimos quién iba a ser el líder, entonces le dijimos al círculo que tenía que escoger un representante y empezamos a hacer dobles enlaces entre los círculos, el círculo padre y los subcírculos. Creamos también un círculo de producto, un círculo de desarrollo y un círculo de performance, digamos, de rendimiento. Y aquí tenemos la estructura tal y como está ahora, ¿no? Esto, a mano izquierda vemos el diagrama donde vemos desarrollo de producto, que es ese círculo de gobernanza central de IT, que tiene un enlace de People. People es el departamento de recursos humanos, que a nosotros nos gusta llamarlos así, porque queda como muy mal, ¿no? Llamar a las personas recursos. Y también tenemos los 4 subcírculos, que es el producto, el capítulo tecnología, performance, que es el rendimiento donde están los team coaches, e infraestructura. Y vemos ahí un montón de líneas que van hacia los equipos de producto, que son esas familias, ¿no?, que hay abajo. Entonces, si miramos al de la izquierda, donde vemos arriba que están todos los equipos de producto, lo que hemos montado al final es una estructura fractal superponiendo un doble enlace. Es algo así como muy friki. Pero parece que está funcionando. Entonces, ¿qué es? Tenemos, los círculos de arriba son esos equipos Scrums que hemos visto antes. Entonces, hay diferentes roles que se juntan en esos capítulos, que son el capítulo de producto, de desarrollo y de performance, para tomar decisiones que afectan a varios equipos de su especialidad. O sea, toman decisiones de su especialidad de producto, cosas que afectan a varios equipos en priorización, pues se decide ahí. Temas tecnológicos, que ya estaba creado el círculo, el chapter tecnológico estaba creado de antes, ese fue fácil. Pero después también creamos el chapter de rendimiento, de performance, donde los team coaches definían políticas de mejora de rendimiento que funcionaban en varios equipos. Y cada uno de estos círculos de competencia técnica escogían a un representante que eran los que estaban en liderazgo, y liderazgo es ese desarrollo de producto. Esos son los enlaces que van de abajo a arriba. A mí lo que me gustaría es que dentro de un año los enlaces de arriba a abajo desaparecieran, porque no hicieran falta, y que se escogiera todo por liderazgo natural. Pero eso lleva un proceso, no puedes pasar de una jerarquía a una potomarquía así de un día para otro. Hay que pasar primero, yo creo que hay que pasar por una de doble enlace, que es algo muy interesante que aporta Sociocracia, y después poco a poco ir quitando los enlaces de liderazgo top-down y dejando los bottom-ups. Y bueno, yo lo he explicado aquí, parece todo muy bonito, ¿no? Pero en una transformación que queremos pasar de una oruga a una mariposa, a veces hay cosas que no son tan bonitas y no estamos tan guapos como nos gustaría. Entonces también me gusta compartir esa parte menos bonita. Por un lado tuvimos problemas porque había que añadir esa nueva reunión de gobernanza encima de todas las otras reuniones. Entonces tú vas hablando de que queremos ser más eficaces, más eficientes, y te voy a poner una reunión nueva. Entonces, era muy importante que estas reuniones funcionaran bien, por eso no creé demasiados círculos de golpe, porque quería asegurarme de que los círculos que existían funcionaban. Y otra cosa que hice para ayudar a eso fue invitar a gente a hacer de observadores en las reuniones de gobernanza, en los cuales en principio no podían participar a no ser que nosotros les preguntáramos, pero así iban viendo cómo funcionaban esas reuniones, veían que eran efectivas, entonces les entraba el gusanillo de poderlos aplicar en sus propios departamentos, y así poco a poco iba generando interés. Un problema típico en toda organización que pasa a ser más y más sociocrática es que la gente no ha oído hablar nunca de esto, entonces no tienen experiencia. ¿Y cómo puedes llevar a cabo un cambio tan drástico en la manera de funcionar si la gente no tiene conocimientos? Entonces, lo primero es ir poquito a poco. O sea, no hacer un cambio drástico, cambiar toda la organización de golpe, sobre todo si no tienes 15, 20 personas que sepan de lo que estáis intentando hacer para poder facilitar todos los círculos que se van a crear. Poco a poco generas interés, estableces un círculo que funciona y de ahí pasas al siguiente y vamos creando estructura. Y otra es mucha formación. Nosotros hacíamos talleres internos en la compañía de 4 horas, voluntarios, donde la gente se podía apuntar. También tenemos montado un meetup al cual de vez en cuando nos traíamos a agentes ilustres como James Priest, que tenemos ahí a mi lado. Y bueno, pues es ir creando conocimiento y compartiendo conocimiento para que la gente pueda ir creciendo y pueda ir entendiendo qué significa esto de trabajar de otra manera. Uno de los problemas que también me encontré fue el de crear círculos demasiado rápido, que fue una manera un poco forzada. Entonces, eso lleva más problemas. Mejor ir lento y asentar cosas que crear círculos porque crees que van a ser útiles y después resulta que no. Porque en ese caso, lo que vas a tener que hacer es destruir. Creas cosas para después destruirlas y eso genera tensión.
pero no hay que tenerle miedo a destruir círculos. O sea, si el círculo deja de ser útil, se tiene que destruir, porque no hay nada peor, menos eficiente, que tener a gente reuniéndose para cosas que no tienen sentido. Entonces, destruir los círculos, pero acompaña a la gente y ayudarles a entender que no es culpa de nadie, que es que esto no tiene sentido. Y lo bueno de que una persona pueda tener varios roles es que si uno deja de existir, no se siente que su trabajo peligra. Sigue teniendo, hay mucho trabajo que hacer. También teníamos un problema con la cantidad de información que se estaba compartiendo. O sea, había un montón de círculos, estábamos tomando un montón de decisiones y todo eso, pues eran miles de mails. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer, lo antes posible, es montar un buen registro de decisiones que quede claro. Si queda tiempo, os enseñaré cómo lo tenemos montado de una manera muy sencilla en Voxel. Y después, otra cosa que a mí ha funcionado muy bien es para pasar cada vez más a ser más sociocráticos, es primero, o sea, el poder está muy cómodo con una jerarquía. Entonces, primero le das una jerarquía, le dices, mira, esta persona es el encargado. Y después dices, bueno, y esta persona llega un momento que hace una sucesión a un círculo. Y ese círculo sigue teniendo un líder, tranquilo, ¿no? La jerarquía parece que todavía está ahí, como decía Alan, ¿no? Sigue habiendo, la jerarquía existe y en la naturaleza existe la jerarquía, no está mal. Cambiamos el concepto del poder dentro de esa jerarquía. Entonces empieza a haber líderes, empieza a haber representantes y poco a poco vamos haciendo ese paso de una estructura jerárquica a una estructura de círculos jerárquicos. Y siempre hay que comunicar. O sea, cuando pienses que estás comunicando bien, todavía te falta. O sea, comunica, sobrecomunica. Nosotros utilizábamos mails, hacíamos reuniones cada 2 semanas, explicábamos lo que hacíamos, trimestralmente hacíamos una pequeña charla en la comunicación trimestral explicando los avances que estábamos haciendo, cómo reestructurábamos. O sea, comunica. ¿No? Ahí no puedo enfatizarlo más. Incluso, lo que comentaba antes, ¿no? Tener darle un nombre que sea así pegadizo, que era el de Optimus Prime, a nosotros nos funcionó muy bien. Incluso teníamos pegatinas, las repartíamos por ahí. Es que tiene que ser algo guay esto, porque si no es guay, es otro cambio organizativo más, ya viene el consultor pesado a decirnos lo que tenemos que hacer. No, tenemos que darle un espacio, porque al final nosotros no podemos enseñarle nada a la gente. O sea, yo que soy formador, yo sé que yo no puedo enseñarte nada. Yo lo único que puedo intentar es crear ese espacio en el que tú aprendas a pensar de otra manera. Darte esas herramientas, pero al final que aprende eres tú. Y una organización tiene que aprender ella a ser sociocrática y nosotros solo podemos crear esos espacios y ayudarles a pensar de una manera distinta. Y hasta aquí mi chapa. Muchas gracias. Qué poco. Vale, pues entonces muchas gracias, Adrián. Súper interesante. Vamos a dar paso a preguntas y recuerdo que después de 2 a 3, bueno, aquí UTC sería de 12 a 1, tenemos un espacio para crear red, networking, en el que quien quiera puede estar en la sala en español o en las otras salas en inglés, para que nos conozcamos más y hablemos sobre distintos temas. Y doy paso a las preguntas, Adrián. Somos poquitos, lo podéis decir de voz, ¿eh? Eduardo. Hola Adrián, muchas gracias. Adrián, me llamó la atención tu comentario sobre formación. ¿Hay algunas competencias que recomiendas además de formar a la gente en sociocracia? Bueno, o sea, sí, muchas. Es que depende mucho del contexto. Yo la que creo que funciona, la que hay que aprender es comunicación no violenta. Esa para mí es una de las claves. No hace falta que sean unos mega cracks, pero al menos que sean conscientes de que son más violentos de lo que se piensan. Y yo también lo soy, ¿eh? Pero bueno, lo primero es aceptarlo. Gracias. De nada. Bueno, pues me lanzo yo. Siento mucho que he entrado muy avanzada la presentación y en la de antes no he podido estar y bueno, antes preguntaba si como lo estáis grabando lo vais a pasar. Pero
Ok, muchas gracias. A ver, escuchándote, la parte que he podido, a mí se me ocurre en relación a las competencias estas que preguntaba el otro compañero, yo pienso que tiene que haber un clima previo, se tiene que trabajar un clima previo, no sé si lo veis, como de confianza, tiene que haber un espacio humano que sea apto para introducir la sociocracia o que vayan de la mano, pero yo creo que la sociocracia como estructura o como forma de gestionar y de actuar no puede, como tú dices, no se puede imponer y no se puede enseñar, pero en ese proceso de aprender yo creo que hay un camino a nivel humano y de relaciones que tiene que ir de la mano y en cierto aspecto tiene que haber como algo previo que lo posibilite. No sé qué. Sí, en nuestro caso, sí, al principio de la charla lo he comentado esto, que la cultura de la compañía tiene que estar alineado con los principios y valores que sustentan la sociocracia, si no, no va a funcionar. En el caso de Voxel, había vivido un trabajo que llevaba tiempo en el cual habían definido los valores de manera colaborativa, o sea, ellos decidieron definir los valores, juntaron, hicieron un llamamiento, se juntó más de la mitad de la compañía, hicieron un brainstorm, hicieron agrupaciones y al final le dieron un poco de marketing y pusieron los valores un poco más guays, pero el valor que comentas, no sé cómo te llamas, perdona. No te oigo, estás bloqueada, muteada. Sí, hola, que soy Inma Gabaldón, Oh, sí, que no hola, Emma. aparece ahí mi nombre. Inma, Sí. Inmaculada. Ah, Inma, vale. Entonces, Inma, el valor de Voxel, que yo creo que es el que comentas tú, nosotros lo llamamos people freaks. O sea, somos unos frikis de las personas. Si no crees que toda persona merece ser escuchada, ya empezamos mal. Y hay muchas organizaciones que eso no se lo creen. Hay gente en posiciones de poder que piensan que hay gente que dice tonterías y que no hay que escucharlas. Entonces ya, con esa base cultural va a ser muy complicado, tienes toda la razón. Sí, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy en proceso de acompañar. Bueno, si hay más intervenciones, puedo dejarlo aquí y si no, puedo avanzar un poquito más. Vale. ¿Alguien tenía alguna pregunta más para Adrián antes de que Inma nos comparta? Yo sí. Adrián, yo te quería preguntar, la gente que se va incorporando a la empresa, ¿tenéis como un protocolo de bienvenida y formación continua o cómo soléis hacerlo? Sí, tenemos lo que llamamos espera, ¿cómo se llamaba? No me sale el nombre, espérate, lo busco. Que tenemos un nombre y todo, para el protocolo de bienvenida o de formación. Lo tengo ahí, a ver. No me sale el nombre. Pero sí, tenemos un protocolo. Lo que pasa es que como sociocracia no está suficientemente implantada todavía, no hay una parte que sea sociocracia. Pero sí que en la gente que empieza a trabajar en IT y demás, por ejemplo, hacen una formación de Agile, eso sí que está asegurado, y poco a poco vamos introduciendo conceptos. O sea, lo que intentamos es no formar a gente en cosas que no va a estar utilizando, porque eso también genera frustración. Si tú le dices a una persona, no, todo sociocracia, le enseño a trabajar por consentimiento y acaba en un departamento donde eso no es el caso todavía, casi peor el remedio que la enfermedad. ¿Y esa parte la gestiona cada equipo con los nuevos miembros de su equipo o es más a nivel general de la organización? Hay de todo. Hay una parte que es más general, porque nosotros queremos que todo el mundo conozca los diferentes departamentos. Entonces, tú cuando empiezas, pasas por todos los departamentos y hay diferentes sesiones de formación de lo que hace cada departamento y demás, y después ya, cuando caes en tu equipo, ahí hay un plan de formación interno de tu equipo que ya es solo de tu equipo. O sea, mezclamos las dos cosas. Uh-huh. ¿Y hacéis también retroalimentaciones de roles, de funciones? Sí, retroalimentaciones. Bueno, de hecho, eso es interesante. Yo a los
3 meses de haber asumido mi rol de director de informática, yo hago sesiones cada 2 semanas con todo el equipo, all hands, en el cual yo les comparto estrategia, cosas que están pasando y les lanzo un formulario con algunas preguntas que yo quiero que respondan de manera anónima, o sea que pueden soltar lo que quieran, y les dejo que hagan preguntas de manera anónima que yo respondo tal cual, allí, delante de todos, o sea, sin preparar. Y en una de estas yo les dije que yo quería que todos empezáramos a tener retroalimentación sobre cómo funcionábamos y que yo iba a ser el primero en demostrar cómo se hacía. Entonces, en uno de los all hands yo me metí, hice un círculo, porque claro, éramos 70 personas, no era factible hacer una retroalimentación con tanta gente, pero monté un círculo en medio con, me parece que eran 7 sillas, y hice un fishbowl, ¿no? Entonces había 6 personas ahí sentadas que se ponían y dejaban una silla vacía, y si alguien quería entrar al círculo, antes tenía que salir. Entonces ahí hicimos una demostración sobre mi rol, o sea, primero les expliqué, este es el rol, que ya lo teníamos definido porque era público, y ahora quiero que evaluéis qué tal lo estoy haciendo delante de todos. Entonces ahí aproveché mi rol de poder para hacer una demostración de lo que yo esperaba que todo el mundo acabara haciendo. Todavía no lo hacen todo el mundo, ¿eh? De hecho es un proceso, pero ahora sí, por ejemplo, los team coaches están recibiendo feedback de su proceso y quiero que sean los que poco a poco lo van moviendo dentro de los equipos. Nuria. Vale, no sabía si había tiempo. No, que antes has comentado lo del acceso a la información, porque me parece un punto clave, porque claro, si no hay acceso a la información, ya me dirás tú el tema de equivalencia de poder, no sé si nos puedes dar alguna pista rápida. Mira, voy a aprovechar y voy a compartir, ¿vale? Porque lo tengo aquí. Mira, creé un drive compartido, ¿vale? Esto ojalá lo hubiera hecho antes, sinceramente. Tardé demasiado en hacerlo, pero bueno, ya está. Entonces aquí tengo, por un lado, una parte que es métricas, que le hacemos seguimiento de toda la compañía, de toda el área de IT, porque esto es principalmente para el área de IT. Después tenemos una carpeta donde están los objetivos de producto que nos estamos marcando para ese trimestre, y eso todo es público. Y después, el que es para mí interesante desde el punto de vista de sociocracia, tenemos la carpeta de responsabilidades. Entonces, en responsabilidades yo me maté ahí un fin de semana que estaba muy aburrido en casa. Con esto de la pandemia tienes tiempo para hacer cosas muy raras. Y me puse a hacer las descripciones de dominio para cada uno de los conceptos que yo estaba introduciendo. ¿Qué es un círculo? ¿Qué responsabilidades tiene? A nivel general, ¿no? ¿Qué es un facilitador? ¿Qué es un miembro de círculo? ¿Qué responsabilidades tienes como miembro de círculo? Representante, lead link. Hice una FAQ de sociocracia, o sea, preguntas que se suelen preguntar y las puse a responder ahí. Algo que habíamos trabajado desde hace mucho tiempo, que era el buen profesional. O sea, cualquier persona en la compañía tiene que cumplir esto. Eso es como el miembro de la compañía. ¿Y qué políticas tiene cada círculo, así a grosso modo? Y ahí dentro tenemos los diferentes equipos de producto, ¿vale? Que son los diferentes equipos, cada uno tiene una descripción de qué producto hace, pero a su vez tenemos lo que era la jerarquía, el dibujo ese que enseñé antes con los 2 enlaces. Tenemos desarrollo de producto, donde está la descripción de dominio en PDF, la que hemos consensuado, y en Google Doc compartido, la que estamos trabajando. Y aquí, si os fijáis, pongo deprecated, porque ese rol ha dejado de existir. O sea, yo me he autoinmolado como jefe del departamento para dar paso a ese círculo. Entonces ahí también tenemos un Excel, que es interesante verlo, donde está publicado todo lo que son. Por un lado, tenemos un tab aquí, vemos el backlog de todas las cosas que queremos decidir. ¿Vale? ¿Quién lo ha pedido? ¿Cuánto tiempo creemos? ¿Y qué tipo de decisión queremos hacer? Después tenemos aquí las actas de reunión, donde vamos pasando todas las decisiones que se van tomando, tareas que tenemos que hacer, con quién las tiene que hacer, ahí marcado, y este de iniciativas, no sé bien qué es, seguramente está vacío. Sí, está vacío. ¿Vale? Y eso lo tenemos para cada uno de los subcírculos, pues tenemos la misma estructura. Y esto, si no tienes un software, que es lo que estamos buscando ahora que nos haga, pero para empezar, con un Google Drive compartido, lo compartes con todos los miembros del departamento y ya. Yo me acuerdo que cuando hice esto, me vino alguien y me dice, oye, pero, o sea, todas las decisiones que estamos hablando de tomar, las ponemos ahí públicas. Y digo, hombre, si no hay una razón para que no sea pública, sí. O sea, evidentemente, si estamos hablando de la subida de sueldos y eso todavía no son públicos, pues eso no lo pondremos, pero todo lo demás, si no hay una razón, público. Ah, vale, vale. La gente tiene cierto pánico a tanta transparencia. Yo hice, en una de mis últimos all hands, yo hablé de la transparencia y de la piel fina.
porque hay organizaciones en las cuales, o sea, nos ponemos a la defensiva muy rápidamente. Y esto pasaba, por ejemplo, en Voxel. Entonces, ahora les dije, ahora va a ser público y vamos a ser transparentes en todo lo que estamos decidiendo. Con lo cual, tenemos que trabajar un poco el finismo, lo tenemos que trabajar, porque habrá decisiones que están a medias y lo que no puedes es enfadarte por una decisión que todavía no se ha tomado. Entonces, cuidadito con eso.